Mi novela Un regalo para Antonio está disponible en el libro electrónico en CD. Búscala en Mercado Libre, te va a encantar. Shalom Aleichem, la paz sea con vosotros. Lección 3, el bautismo. Esta lección tiene el propósito de darle una enseñanza bíblica clara y definitiva acerca del bautismo, para que así pueda entender perfectamente la intención de Dios en cuanto al bautismo. El bautismo es el primer acto de obediencia en el servicio al Señor. Cualquiera puede ser bautizado. No se requiere tener talentos especiales ni hacer esfuerzo alguno, siempre y cuando usted sea salvo. El mismo Jesús nos dio el ejemplo sometiéndose al bautismo antes de iniciar su ministerio. Leamos Mateo 3, del versículo 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Está muy claro que Jesús fue bautizado en obediencia al plan de Dios. En el versículo 15, Él dice: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Este punto de obediencia y sumisión es el más importante en cuanto al bautismo. El bautismo es la evidencia del cristiano que ha recibido a Cristo en el corazón. Leamos otros pasajes bíblicos. Hechos 8, 36 al 39. Nos dice: Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Veamos ahora Hechos 9:18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Este fue el apóstol Pablo. El carcelero de Filipos y su casa, en Hechos 16, del 25 al 31, dice así: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron:
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Después de la salvación de una persona, ¿cuándo debe bautizarse? Cuando la persona cree. En la Biblia se mencionan diversos tipos de bautismo. Lo importante son los dos propósitos del bautismo. Leamos Romanos 6 del 1 al 7, muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Asimismo, podemos leer Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El primer propósito del bautismo es muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. El segundo propósito es un testimonio público del nuevo creyente, quien se identifica con Cristo Jesús a través de la muerte, sepultura y resurrección. Esto le identifica a usted con el Señor Jesucristo. El bautismo es nuestra circuncisión no hecha a mano. En el bautismo sepultamos el cuerpo del pecado. Cuando la carne te invite a pecar, recuérdale que recibió cristiana sepultura. Todo creyente debe ser bautizado. El caso más claro del bautismo de un individuo en la Biblia es el eunuco etíope. En el versículo 36 de Hechos 8, el eunuco pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le contesta con la condición para ser bautizado en el versículo 37. Si crees de todo corazón, bien puedes. Luego la respuesta del eunuco sella el asunto. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los únicos requisitos para el bautismo son los mismos requisitos para la salvación, los cuales son creer de corazón en Jesucristo como su Señor y Salvador y confesar que Él es el Señor y Salvador. No hay ningún caso en la Biblia de algún inconverso que fuera bautizado, solo creyentes. Pedro bautizó a los judíos como lo podemos ver en Hechos 2:38, que dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una referencia del bautismo inmediato después de la salvación la podemos encontrar en Hechos 18, versículo 8, y dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo
creían y eran bautizados. Solo hay un método bíblico para efectuar el bautismo. Los dos, Felipe y el eunuco, descendieron al agua y subieron del agua. Jesús fue bautizado de esa misma manera. El bautismo es muerte, sepultura y resurrección. La única manera de sepultar a una persona es ponerla completamente bajo tierra. El método bíblico del bautismo es por inmersión completa. Efesios 2, del 8 al 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El bautismo es esencial para su crecimiento espiritual. No es esencial para la salvación, como lo vemos en Efesios 2. Establece claramente que el hombre es salvo por gracia por medio de la fe, no por obras, incluyendo el bautismo. Sí es esencial para el servicio y el crecimiento espiritual. Mateo 28, del 19 al 20, prueba que es esencial el bautismo. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de que alguien pueda aprender a seguir a Jesucristo después de la salvación, debe estar dispuesto a someterse al primer acto de obediencia. Si la persona rechaza obedecer al Señor, en este primer punto no obedecerá los puntos futuros. Y se preguntará: ¿dónde debo ser bautizado? Puesto que el bautismo es una confesión pública de su fe en Jesucristo, la mayoría de las veces se hace públicamente en frente de la iglesia local, pero esto no es obligatorio. Muchas veces la gente es bautizada en quebradas, arroyos o ríos, lo cual está bien. El Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán. El lugar en sí no es tan importante. El acto de testimonio público de su identificación con el Señor Jesucristo sí es importante. En esta lección, quizá aún no eres salvo. Yo quiero invitarte a que vengas a la cruz, que aceptes a Cristo, doblar tu rodilla ante Él y llamarlo Señor. Ahí desde donde estás, cierra tus ojos y di conmigo estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, yo era incrédulo. Hoy entiendo que tú eres más que un hombre, eres Dios, que nos viniste a visitar en un cuerpo para reflejar la imagen de tu Padre y reflejarnos el amor que tu Padre tiene por nosotros al permitir que tú mueras en mi lugar, en una cruz. Te pido que entres a mi corazón porque te necesito como pecador y te pido que me perdones y me des el poder de vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén. Padre, te damos gracias en este día por tu palabra. Amén. Te invito a bautizarte, no pierdas más tiempo. Si el video te agradó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Gracias. Subo contenido bíblico cada semana. Abajo en la descripción dejo material útil. Suscríbete dando clic en la campanilla para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Búscame en Facebook y por favor añádete. Visita mi sitio web keilagarner.com. Todo mi agradecimiento a Fred Caballero por la edición de este video. Por favor, déjame tus comentarios, quiero leerlos. Soy Keila Garner, escritora.